Para mí es una bendición el poder estar aquí con ustedes compartiendo esta palabra. El mensaje de hoy tiene un título, le pusimos un título que se llama Un buen equipo. Es una palabra que quizás algunos la hemos escuchado, pero es una palabra muy linda para poder hablar de lo que es el trabajo en equipo y para poder hablar de lo que Dios quiere que nosotros como comunidad cristiana, usted y yo, con nuestras familias, podamos desarrollar en nuestras vidas. Este pasaje es un pasaje que se ubica en un momento histórico del ministerio de Jesús allá en Galilea. Este pasaje que vamos a leer hoy está expresado o está puesto en los 3 evangelios. Es un acontecimiento que fue registrado tanto por Mateo, por Marcos y por Lucas. Por lo tanto, nos da esto una panorámica amplia. Quiero mostrarles ahí en sus láminas sobre esto. Mateo, por ejemplo, presenta a un Jesús como el rey mesiánico, el cual es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Marcos, por su parte, resalta la actividad de Jesús y lo muestra a los romanos como el siervo de Jehová. Lucas escribe en su evangelio dirigido a los griegos. En su versículo 1 dice: querido Teófilo, y presenta a Jesús como el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de aquellos que creen en su nombre. Les invito entonces a que podamos leer este texto que se encuentra en Lucas 5, del 17 al 26. Y dice así: un día, mientras estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Seguimos leyendo y dice: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Vida Abundante San Carlos este año ha levantado el estandarte de la familia y queremos que, a la luz de la palabra que fue inspirada por Dios, podamos hacer cambios positivos en nuestras familias, en nuestras vidas. No podemos dejar pasar
estas enseñanzas bíblicas. Es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras generaciones. Esa buena nueva, esa buena noticia que fue transmitida a través de estos textos. Como lo decía don Carlos en la primera prédica, Jesús, el Verbo hecho hombre. Como decíamos, este evento fue registrado tanto por Mateo como por Marcos. En Mateo se encuentra en el capítulo 9, del 1 al 8, y en Marcos 2, del 1 al 12. Vamos a dar una pequeña reseña para ubicar el momento en que sucede este acontecimiento. ¿En qué momento del ministerio de Jesús sucede esta sanación? Si leemos solo el texto de Marcos, pues lo que vemos es que dice que estaba él enseñando. Sin embargo, cuando vemos los otros textos, podemos ver en Mateo que dice que Jesús venía de la zona de Gadara, y para eso tenemos un mapa que quiero ejemplificarles a ustedes para que tengan noción de dónde se movía Jesús. Él estaba en la zona de Gadara y cruzó el mar de Galilea hacia su ciudad de Capernaum. Ya en ese tiempo Jesús se había ganado una cierta reputación, y entonces habían venido dice el texto, que habían venido de otros lugares conocedores de la ley. Estos eran fariseos y escribas, habían venido del área de Judea, de Jerusalén y también de Galilea. El texto nos relata que en el capítulo 17 nos dice: un día mientras enseñaba, estaban sentados allí fariseos y maestros de la ley. Estos fariseos y maestros de la ley conocían muy bien las escrituras existentes en ese momento, y estaban allí sentados. ¿Por qué estaban sentados? ¿Por qué Lucas resalta que estaban sentados? Bueno, cuando un rabí, un maestro, iba a enseñar, la costumbre era que se sentara. Antes en el Lucas, si ustedes se devuelven un poquito ahí, en Lucas 5 al principio, dice que Jesús entró a la barca y se sentó y empezó a enseñar a la gente. Entonces ahí vemos una de las razones por las cuales estos rabinos y maestros de la ley estaban sentados. Quizás su actitud no era la actitud de venir a aprender, sino ellos estaban ahí sentados en una actitud muy crítica. Y vamos a decir que es importante destacar que muchas veces dentro de nuestras familias tenemos esta gente, vamos a decir, muy legalistas. Dentro de nuestra comunidad tenemos gente sentada ahí, muy legalistas, que están viendo la menor cosa para señalarnos, no con el dedo acusador, sino con ese dedo fariseico que viene de los tiempos de la primera iglesia, el primer siglo, y desde mucho antes también. En el verso 18 dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla un paralítico. A partir de este texto de Lucas no podríamos decir cuántos hombres eran, porque nada más dice que llegaron unos hombres, no sabemos cuántos eran. Pero como tenemos esta panorámica de los tres evangelios, nos vamos a Marcos, y en Marcos 2:3 dice: entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Ya podemos identificar que eran 4 hombres los que llevaban esta camilla. Es interesante, 4 hombres. Les dije que le habíamos puesto el texto un buen equipo. Imaginémonos
un equipo pequeño, un equipo de 4 más 1. Estos 4 hombres llevaban a un paralítico en una camilla. Quizás hasta ahora, pues el texto lo que está relatando es una historia, pero los personajes, los que participan en esta historia, son gente importante para que usted y yo podamos extraer enseñanzas de este texto. El paralítico, ¿cómo eran considerados esa clase de enfermos en los tiempos de Jesús? Ahí en la lámina dice 1, que a los ojos de la casta sacerdotal, estamos hablando de los fariseos y los escribas, eran considerados ante todo impuros. Desde el punto de vista religioso, esto quiere decir, el punto 2, no les estaba permitido acceder al templo, el lugar donde se creía que residía a Dios. ¿Por qué entonces esta gente no tenía la posibilidad de ir al templo, de desplazarse por sus propios medios a ofrecer los sacrificios que en ese tiempo estaban establecidos? Por lo tanto, quedaban y no podían cumplir una serie de reglas que más adelante vamos a ver. Entonces, se creía que esa enfermedad que había sido enviada a estas personas, como los paralíticos, los ciegos, era por un castigo, ya sea por culpa de alguien en su pasado, algún antepasado, o de ellos mismos. Y de eso tenemos un ejemplo que lo podemos ver en Juan 9, 2 y 3. Y dice así: y sus discípulos le preguntaron, esto es el ciego que está en la entrada del templo, y los discípulos le preguntan, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús les contesta, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, así como lo fue en este relato que estamos viendo. Existían 613 reglas, y no digo existían, existen hasta el tiempo de hoy, que son lo que se llama en la tradición rabínica el Talmud. Son 613 reglas que son establecidas, y por lo cual es muy difícil de cumplirlas, y era muy fácil para esta gente romper cualquiera de esas reglas y entonces ser considerado como un impuro. Esta figura del paralítico y los fariseos aparece en los evangelios como una contraposición entre esos escribas de la casta sacerdotal, y Jesús los usa esta contraposición para darnos esas buenas nuevas. Normalmente, esta categoría de gente, fariseos, eran presentados como los fieles. Vemos en la palabra del Señor que dice, muchas veces nos dice, no hagan como aquellos que oran en las esquinas para que todos los vean. Ellos querían, ¿verdad?, que la gente los reconociera como esos fieles. Pero entonces, cuando entendemos que había esta gran cantidad de reglas, es cuando podemos entender un poco más, cuando en la palabra, en Romanos 5:20, nos dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podemos entender que este montón de reglas que habían sido impuestas al pueblo por esta casta sacerdotal viene a ser
viene a hacer que la gente o se evidencie más o se aumente más el pecado, porque la ley así lo establecía. Sin embargo, Jesús viene y transforma, cambia, les da un ejemplo a estos fariseos que, conocedores de la ley, estaban ahí frente a aquel Mesías que había sido anunciado por el profeta Isaías y por muchos otros profetas como Daniel también, y no lo podían reconocer por tener su corazón endurecido. Entonces, ¿cuál era la postura de Jesús ante estos impuros? Porque en esa sociedad ellos eran considerados como impuros. Vemos que Jesús no hacía acepción de personas. Y eso lo vemos a lo largo de su ministerio, cuando, por ejemplo, fue a sentarse con los cobradores de impuestos. Él no hacía acepción de personas. Jesús, de alguna manera, no de alguna manera, de una manera muy explícita, lo voy a decir así, quebrantaba la ley de aquellos hombres por acercarse a los rechazados de la sociedad, incluso cuando no sería necesario. Acordémonos cuántas veces Jesús, al igual que este paralítico que estaba rompiendo la ley porque él era impuro, no se podía acercar a donde había una multitud de gente, Jesús permite que se le acerquen y él se acerca y toca. Jesús también toca, se deja tocar por los impuros. Y aquí quiero también decir que entre los impuros podemos notar las prostitutas, los publicanos y los enfermos. Era algo totalmente prohibido para la cultura de aquel momento, para la religión de aquel momento. Jesús almuerza con estas personas, come en su mismo plato y se para a hablar con ellos. Ese es el Jesús que hoy nos tiene aquí en esta reunión. Ese es el Jesús que hoy quiere que usted y yo formemos un muy buen equipo, como estos hombres que vemos en el capítulo 10, en el versículo 18 de Lucas 5, y se los voy a poner ahí para que ustedes lean conmigo. Y dice: y entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerle delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. ¿Cuántos hombres fueron los que hicieron esto? Hoy sabemos que son 4 porque así está en el libro de Marcos. ¿Y cómo es que se llamaban estos hombres? Eso no lo sabemos, pero yo le voy a invitar a ponerle el nombre de ese grupo familiar suyo, le voy a invitar a ponerle el nombre de esa burbuja social, porque ahora es el tema de la burbuja. Estos hombres conformaron un equipo. Y quiero rescatar, basado en este texto, estas acciones que fueron realizadas por estos 4 hombres. Y lo primero es que dice que lo llevaron. No sabemos si lo llevaron un trecho largo, un trecho corto. No sabemos si era en cuesta o en bajada. Pero aquellos 4 hombres venían bien conjuntados con aquel hombre impuro. Quizás esquivando gente, esquivando caminos estrechos. Y esto me hace a mí recordar aquella imagen muy gráfica que don Omar Alfaro nos hablaba el domingo pasado. Y nos contaba cuando el pastor llega y encuentra a su oveja. Y dice que feliz la carga en sus hombros y la cambia de posición y la lleva
de vuelta al redil. De alguna manera estos hombres estaban haciendo eso mismo. Estaban cargando con aquel paralítico porque ellos querían llevarlo delante de Jesús, aquel que ellos habían escuchado que era capaz de sanar paralíticos, de quitar la lepra. Ya Jesús se había ganado cierta reputación, dijimos anteriormente. Y estos hombres querían llevar a ese paralítico delante de Jesús para cambiar su posición, para cambiar su estatus y que no fuera más llamado impuro. Nosotros en mi familia, y voy a contar esto como algo muy personal, en mi familia tenemos el lema de Josué 24:15. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esta es una declaración de fe que hemos hecho en nuestra casa. No sé si la veremos cumplida en este corto periodo de tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Pero de una cosa estoy seguro, que al igual que a Abraham se le fue prometido que iba a ser padre de una gran multitud y aún así cuando murió no lo vio, no quiere esto decir que Dios no cumpliera su promesa. Y yo sé en el nombre de Jesús que esa promesa va a ser cumplida en nuestra casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuál es el lema de su casa? ¿Cuál es el lema de su equipo? Si no lo tiene, lo invito a buscarse un lema de su equipo, porque es importante para que usted pueda fijar un objetivo final como estos hombres que tenían su objetivo final, que era poner al paralítico delante del maestro. Ese texto que les hablaba, que Omar se refería, se encuentra en Lucas 15, 5 y 6. Y dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. La otra acción que hacen este equipo es que procuran entrar, pero no pueden. Finalmente, después de caminar por todos aquellos pasillos estrechos, aquella gente cuando llegan se topan que hay una gran multitud que les bloquea el paso, y entonces yo me imagino que ellos van con la camilla y llegan a aquella casa y se vuelven a ver y dicen, ¿qué? ¿Y ahora? O como diría mi hijo Gabriel, ¡oh rayos! Quizás se hacen algunos gestos, se vuelven a ver y dicen, para arriba. Buscan una opción y entonces ellos no se dan por vencido. Y quiero comparar esta acción de estos hombres en ese momento que llegaron ahí, vieron aquel obstáculo. Quiero compararlo con lo que nos dice en 2 de Pedro 3:9, en su parte B. Dice, voy a leerlo todo, pero lo que quiero enfatizar es su parte B. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que estos hombres no se desanimaron, buscaron una forma de hacer algo, y usted no se desanime en su casa. Si usted en su casa quiere hacer un estudio, quiere hacer una meditación, y no se puede, no se desanime. Acuérdese de la multitud. Muchas veces esa multitud en casa tiene nombre y apellidos, tiene nombre de canal de televisión, tiene nombre y marca de celular, tiene nombre de quehaceres
quiere nombre de usted, nómbrelo. Usted sabe cuál es esa multitud que a veces no permite que nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor como familia. Pero también quiero decirle que si usted se encuentra solo aquí en nuestra comunidad, nosotros tenemos espacios 3 veces por semana para que juntos, como un buen equipo, podamos orar y levantar un clamor unánimes en un solo sentir. Dios quiere ver a su pueblo, a su equipo, ofrendando ese tiempo de oración, sembrando en el reino celestial. La tercera cosa que hicieron, y aquí voy a agrupar una serie de verbos, es que subieron, separaron, trabajaron y pusieron. Subieron, separaron, bajaron y pusieron. Aquí se nota que para este equipo no hay excusas. Ellos tenían sus objetivos bien claros, aunque a veces con los obstáculos hay que ser creativos. La mayoría de nosotros quizás hubiera llegado a la multitud ahí y qué torta de ahí, no hay campo, otro día venimos, tal vez mañana haya menos gente. Estos hombres no hubo excusa que les impidiera lograr su objetivo. Y aquí hay algo importante, porque estos hombres, conocedores de la arquitectura de las edificaciones de esa época y entendidos de que las casas en ese momento tenían una escalerita que daba en el techo, que en el techo generalmente tenía vigas con una distancia de 1 metro, y el texto dice que el techo era de tejas, por lo tanto eran fáciles de remover. Así que estos hombres optaron por subirse al techo a hacer una abertura para finalmente bajar a su amigo delante de la multitud y frente de Jesús. Hemos escuchado este término de manada pequeña. Esta era una manada pequeña, una manada pequeña. ¿Qué hizo esta manada pequeña? Esta manada pequeña perseveró en su noble empeño de llevar a su amigo hasta los pies de Jesús, superando todos los obstáculos. Y eso se llama fe en acción. Entre aquella multitud encontraron el camino angosto y difícil, y fueron pocos de hecho los que pudieron encontrar ese camino. De hecho fueron 4 más 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que que entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Estos hombres, pocos, encontraron esa vía para llegar al Señor. Y aquí es interesante, muchos, dice este texto, dice que muchos van a buscar esa puerta. Había una gran multitud ahí, pero fueron muy pocos realmente los que la encontraron y fueron efectivos en su fe. Me gusta resaltar esto, que no es un hecho menor. Estas 4 personas conocían la forma de construcción de las casas de aquel entonces, lo que les permitió poder lograr su objetivo. Esto me lleva a pensar que cuando nosotros en nuestro equipo nos convertimos en aquel medio para llevar a otros, miembros de nuestra familia o no, delante del Señor, debemos de conocer cuáles son las maneras de acceder a la presencia del Señor. O sea, que nosotros como creyentes debemos de cultivarnos para hablar con autoridad, como lo hacían los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Pues, como les decía, nuestra comunidad y usted en su casa, pero si lo quiere hacer juntos, podemos caminar juntos aquí. Tenemos estudios bíblicos, discipulados,
meditaciones diarias, las oraciones 3 veces por semana. Debemos ejercitar nuestras disciplinas espirituales para cumplir efectivamente como lo hizo aquel equipo de 4+1. Debemos de ejercitar nuestras disciplinas espirituales. Colosenses 1, 22 y 23 dice, pero ahora Dios, en fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y es aquí donde viene el conocimiento. Estos hombres tenían ese conocimiento. Nosotros necesitamos tener ese conocimiento para mantenernos firmes en la fe, para estar bien cimentados y estables. Y entonces así no abandonar la esperanza que nos ofrece el Evangelio. ¿Cuáles fueron los resultados de la perseverancia de aquella manada pequeña? En el versículo 20, 5:20, dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la perseverancia de aquellos hombres? La fe, se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. La fe debe ser nuestra respuesta ante los obstáculos. Nuestra fe es la respuesta ante la multitud. Y ya dijimos, póngale nombre a la multitud que usted quiera. El Señor elogió la fe de ellos por haberse tomado tanta molestia de traer a aquel hombre necesitado. Y por su actitud, estos hombres han llegado a ser un ejemplo de la intercesión, han llegado a ser un ejemplo de aquellas personas que trabajan incansablemente, como muchas veces lo hacemos usted y yo con nuestro equipo, para traer a alguien a los pies de Cristo. Santiago 1:3 nos dice, pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia. Constancia. Debemos de ser constantes en mantenernos firmes. Debemos de ser constantes en estar bien cimentados y estables. Debemos ser constantes. Aquí, y como punto número 2, dice que la fe es acción. La fe no es estática ni pasiva. Todo lo contrario, es acción. Santiago precisamente nos habla en su carta que la evidencia que somos realmente hijos de Dios se verá reflejada en las obras que acompañan las grandes convicciones que tenemos en la enseñanza, en la palabra del Señor. Familia, debemos de caminar en fe, sabiendo en quién confiamos. Cuanto más grande sea la montaña, más empeño hay que ponerle para sobrepasarla. Entonces Santiago aquí nos dice en el 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Producto de sus buenas acciones, el paralítico ha sido perdonado. ¿Y será que este paralítico en algún momento, o será que sus amigos en algún momento leyeron aquella parte, aquel salmo que dice, el Salmo 32:1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Producto de todas aquellas buenas acciones, que no es otra cosa más que la fe, es la fe que es acción, este hombre pudo ser bienaventurado.
Qué gozo tuvieron que haber sentido aquellos amigos, aquel equipo, como cuando un equipo logra su objetivo, ya sea, yo puedo decir, meter un gol, porque es lo que me gusta del fútbol, pero también encestar, ganar un campeonato, terminar una carrera, especialmente, bueno, los equipos que son de conjunto. ¿Qué satisfacción más grande tuvieron que haber sentido? Y esa satisfacción, yo me imagino que usted la ha experimentado cuando usted se sienta y ve a sus hijos orando, o ve a sus hijos que se están sirviendo, o ve a sus hijos que son buenas personas, porque eso es lo que usted les ha enseñado. Esa misma alegría es la que sentimos cuando alguien reconoce a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y quiero ir terminando. No voy a extenderme en lo que sigue del texto por una razón, porque lo que quiero exaltar en esta parte de la prédica, y la otra quizás la desarrollemos en otro domingo, es en este muy buen equipo de 4 hombres que se pusieron de acuerdo para realizar aquellas buenas obras para las cuales fuimos predestinados. Esa fue una obra maravillosa la que hicieron estos hombres. Es una obra maravillosa que podemos hacer usted y yo. Es una obra que podemos replicarla. Pero, ojo, hemos visto aquí en esta enseñanza que la palabra nos manda a que conozcamos realmente, que conozcamos y podamos ser buenos discípulos, que podamos transmitir muy bien ese evangelio que nos fue dado. La conclusión es que la misión de Jesús es situar al hombre, utilizando el término hombre como un todo, en la recta relación con Dios, sanando su perturbación anímica, corporal y sobre todo espiritual. Yo había escrito aquí que esta historia cuenta sobre las buenas acciones de 4 hombres, pero usted sabe algo, que no fue una historia, fue un hecho real. Una historia es como un cuento, esto es un hecho real. Esto es un hecho real que fue registrado por 3 personas diferentes, con 3 visiones diferentes, pero con un mismo objetivo: mostrar a Jesús como nuestro Salvador, mostrar a Jesús como el siervo de Jehová, mostrar a Jesús como aquel en el cual todas las promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, empezando por Génesis 3:15, que es la primera vez que se nos habla de la venida de Jesús, es ese hombre que está actuando en este momento con ese paralítico. Entonces sí, este acontecimiento histórico, real, relata las buenas acciones de 4 hombres que conformaron un equipo que su objetivo era llevar a su amigo frente al Salvador. A estos hombres no les importó lo que tuvieran que hacer. Eran 4 para 1, pero era 1 para la salvación de todos. La fe es algo que Jesús, el Hijo del Dios viviente, quiere ver en cada uno de nosotros. Y esa es la invitación al día de hoy.
La invitación es que nos hace este texto, es ver la fe en acción. Todos estos hechos, todos estos actos que realizaron estos hombres no fue más que otra cosa que fe. Para concluir, entonces, quiero rescatar algunas acciones concretas. La fe de estos amigos fue puesta a prueba y ellos debieron usar todos sus conocimientos para cumplir su misión. Estos pocos se salieron del ordinario y caminaron por el camino angosto. Entraron por la puerta angosta, pero tuvieron la mejor recompensa. Jesús hizo que un paralítico caminara por primera vez después de muchos años. Jesús devolvió y restauró al paralítico. Jesús quiere que nosotros restaurarnos a nosotros primero, pero también quiere que nosotros podamos restaurar a otros. Igual que aquel pastor que alegre encuentra su oveja, la cambia de posición, lo mismo hicieron estos hombres, cargaron al paralítico, lo pusieron en la camilla, lo pusieron delante del Señor y le cambiaron su posición. Como punto 4, Jesús conoce nuestros pensamientos y los de nuestros detractores, pero Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Cuando sucede un milagro, es para que otros también sean afectados y sean atraídos a Él. Al final del texto dice que la gente estaban maravilladas. Y como punto 6, nuestras luchas son diferentes porque lo tenemos a Él. Entonces, quiero dejarles este regalo del cielo, como le gusta llamarlo a nuestro pastor, don Carlos. Porque todo lo que está escrito en la palabra realmente es un regalo del cielo para usted y para mí. Y ponga atención y hagamos un poco lo que dice o nos recomienda la palabra del Señor, la meditación. Pues, dice 2 Corintios 10, 3, 5, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Yo le invito hoy a usted que aproveche el resto de esta tarde que queda del día, para que pueda entonces empezar a afilar esas armas que nosotros tenemos para poder hacerle frente a este mundo. Y si ve que alguna de esas armas tiene poco filo, entonces trabajemos en el conocimiento. Porque dice que es allí, en el conocimiento de Dios, que podemos también llevar cautivo todo pensamiento. No se preocupe. ¿Sabe una cosa? No es que cuando usted viene a Cristo las cosas son más fáciles. Y le voy a adelantar algo para la próxima prédica. No es sino que Jesús le dijo al paralítico,
toma tu lecho y ve a casa. Jesús pudo haberle dicho a ese paralítico, vea, váyase, deje ese lecho ahí, de por sí ya no lo ocupa. ¿Sabe qué? Porque ahora el paralítico salió de esa casa, de ese lugar, entró por el techo, pero salió por la puerta principal. Dice que salió alabando al Señor con su lecho, porque ahora ya lo carga de forma diferente. Dios quiere que usted y yo sigamos cargando nuestro lecho, pero Él nos va a hacer que lo carguemos de una forma diferente. Oramos. Señor y Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque hoy en tu palabra encontramos, Señor, retos, encontramos refugio, encontramos ejemplos para nuestras vidas, Señor. Nosotros, como iglesia, como comunidad cristiana, queremos presentar delante de tu presencia a cada una de las familias que conforman no solo esta comunidad física, sino también esta comunidad virtual. Señor, toma control de nuestro equipo, toma control de nuestra manada pequeña. Nosotros queremos ser bienaventurados y llevar esas bienaventuranzas a otros también. Alabamos tu nombre, ese nombre que fue dado a los hombres. Es el único nombre por el cual podemos ser salvos. Es el nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Bendice, Señor. Bendice a todas estas familias. Bendice, Señor, los planes de todas nuestras familias y bendice las formas como vamos a salir adelante. Danos esa sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos permita tener un corazón limpio delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquí tenemos como costumbre en nuestra casa darle un aplauso al Señor. Pero si usted quiere alabarle como usted quiera, alábele, glorifíquele, porque Él es el único y sabio Dios. Dios le bendiga.